Hola. Hoy abrimos una ventana a una profesión que siempre da que hablar, ¿no? La abogacía. Uf, sí, compleja como pocas. Un mundo lleno de percepciones encontradas, de ironías, pero también, y esto es lo que vamos a ver, de un profundo sentido del deber, Exacto, del compromiso. exacto. Para esta exploración nos vamos a basar en un artículo que me pareció muy agudo. Se titula Ironía y gratitud en la abogacía. Lo escribió Francisco Marcharo y salió publicado hace poco en el medio Hoy Día Córdoba. Muy oportuno además. Sí, ¿viste? El momento no podría ser mejor, porque justamente esta semana, el 29 de agosto, se celebra acá en Argentina el Día del Abogado. Una fecha importante. Claro, conmemora el nacimiento allá lejos, 1810, de Juan Bautista Alberdi. Figura monumental. Jurista, pensador. Ensayista, uno de los grandes arquitectos de nuestra Constitución, la de 1853. Y un dato, no menor, especialmente para la gente de Córdoba. Alberdi estudió Derecho acá. Mira vos, un dato clave para la provincia, sin duda. Totalmente. Así que, bueno, con Alberdi como inspiración lejana y este artículo de Marchiaro como guía más cercana, la idea es mirar un poquito más allá de los chistes, de los estereotipos que todos conocemos sobre los abogados. Desmitificar un poco. Eso. Vamos a intentar desgranar algunas ideas que plantea el artículo sobre cómo se percibe y quizás más interesante, cómo se vive esta profesión tan particular. ¿Empezamos a desglosar esto? Dale, me parece una excelente propuesta. El artículo de Marchiaro toca fibras muy interesantes, la verdad. Sobre todo pensando en lo que significa la abogacía en Córdoba, ¿no? Una provincia con una tradición jurídica larguísima. Cierto. Y que tiene una imagen pública, bueno, digamos con muchos matices. Exacto. Empecemos por ahí. Por esa fama. Ambivalente. El artículo no le esquiva al tema, Arranca mencionando algunos chistes clásicos. Esos que seguro todos escuchamos alguna vez. A ver. El que dice, ¿cuándo sabes que un abogado miente? Ah, sí, cuando mueve los labios. Un clásico, sí. Ese mismo. O el de los tiburones que, supuestamente, por cortesía profesional, no atacan a los abogados náufragos. Ja, sí, son parte casi del folclore popular, ¿no? Tal cual. Pero, y acá viene lo interesante, el autor contrapone esa imagen un poco cínica con otra mucho más cercana, más fundamental. La figura del abogado dentro de la familia. Ajá. Ese tío, esa prima que estudió leyes y que es el primer puerto al que vamos cuando tenemos un problema, ¿viste? Cuando sentimos que necesitamos que alguien nos proteja de una injusticia. El abogado de confianza. Claro. Marchiaro lo ilustra con ejemplos de su propia familia, muy vívidos. Menciona a su tío José el Doc, a su primo Nicolás, que defiende inmigrantes en Estados Unidos, a sus primas María, Carlota, Consuelo, todas ligadas al derecho. Qué bueno el ejemplo personal. Y subraya algo que me parece clave con esta frase. No es un caso excepcional, porque en esta comarca las familias tienen sus defensores. Y la verdad resuena muy cierto, ¿no? Por lo menos en la experiencia de muchas familias argentinas. Sí, totalmente. Y ahí está la primera gran tensión que nos plantea el artículo. ¿Cómo pueden convivir esas dos miradas tan opuestas? La del chiste fácil, casi despectivo, y la de la confianza íntima, la del familiar que nos defiende. Es que esa dualidad, esa tensión que vos marcás, parece estar casi inscrita en el ADN de la profesión legal, ¿no? ¿Cómo sería eso? Los abogados, por definición, trabajan en el terreno del conflicto. Su tarea es tomar partido, es defender una postura que a veces puede ser impopular, representar intereses que chocan con otros intereses. Es casi inevitable que eso genere percepciones encontradas y a veces, desconfianza o crítica desde afuera. Entiendo. Y para equilibrar un poco la balanza frente a esos chistes, el artículo hace muy bien en recordarnos figuras históricas. Abogados cuya lucha trascendió cualquier estereotipo. Menciona a Nelson Mandela, por ejemplo. Claro, Mandela. Y a Mahatma Gandhi. Ambos eran abogados. Ambos lideraron movimientos que cambiaron el mundo luchando por la justicia, por los derechos humanos. Eso nos muestra la otra cara, la del abogado como un agente de cambio social, comprometido hasta las últimas consecuencias. Es verdad, pone otra perspectiva. Además, no podemos olvidar los símbolos tradicionales asociados a la justicia, que por extensión se aplican a quienes la ejercen, ¿no? La balanza. El equilibrio, la igualdad. Exacto, la imparcialidad, la igualdad ante la ley. Y el búho,
ese emblema de sabiduría, de mirada profunda, de prudencia, de observación atenta. Son ideales muy elevados los que estos símbolos invocan para la profesión. Sí, símbolos potentes y muy conocidos. Pero acá es donde el artículo de Marchiaro introduce un elemento que, la verdad, me sorprendió mucho. Un símbolo mucho menos convencional y cargado de una historia, bueno, dramática: el abanico. ¿Un abanico? Un abanico. Cuenta que, para los abogados franceses, el abanico se convirtió en un emblema de la legítima defensa, sobre todo cuando se ejercen circunstancias extremas, muy adversas, y lo ilustra con una anécdota histórica que te deja pensando. A ver, contá. La protagonista es nada menos que María Antonieta, la reina de Francia depuesta durante la Revolución. Ah, mira vos. El artículo resalta el contraste con el juicio de su marido, Luis XVI, que tuvo meses y un equipo de abogados para preparar su defensa. Ella, en cambio, enfrentó un juicio sumarísimo. Tuvo apenas unas horas. Tremendo. Y le asignaron un defensor público, un abogado de oficio, Claude Chouy-Lagarde, para que la representara. ¿Qué responsabilidad para ese abogado? Imagínate. Bueno, llega el día de la ejecución. Miércoles 16 de octubre de 1793. El relato se detiene en dos gestos de María Antonieta en esas últimas horas. El primero es casi surrealista si pensás en el momento. ¿Cuál? Al subir a la plataforma de la guillotina, pisa, sin querer, al verdugo, a Sansón. Y su reacción, según los cronistas, fue decir: «Perdón, señor, no fue mi intención». Increíble. Un último vestigio de etiqueta ahí. Tal cual. Pero el segundo gesto es el que nos interesa para entender el símbolo del abanico. Es su despedida de Chauveau-Lagarde, el abogado que la defendió sabiendo que la causa estaba políticamente perdida de antemano. Claro, una defensa imposible casi. El artículo reconstruye palabras de profundo agradecimiento de la ex reina hacia él. Le habría dicho algo más o menos así: «Abogado, le agradezco enormemente que haya asumido una causa que ambos sabíamos perdida. Usted me defendió a pesar de todos los riesgos, los peligros, las molestias y las amarguras que esto le acarreaba. Lo hizo con una lealtad y una valentía admirables. Y sobre todo con un absoluto desinterés, porque sabía perfectamente que todos mis bienes fueron confiscados y que no poseo absolutamente nada para pagarle». Uf, qué palabras. ¡Qué momento! Y entonces, en ese instante final, hace el gesto que resignifica todo. Le entrega su abanico. ¿El abanico? Sí, diciéndole: «Le entrego mi única propiedad, este abanico, que es toda mi fortuna y deberá cubrir sus muy merecidos honorarios». Es acá donde un objeto que parece trivial, cotidiano, se carga de un simbolismo extraordinario. Totalmente. Ese gesto, tal como lo narra Marchiaro, basándose en las crónicas, es de una potencia simbólica enorme, la verdad. Convierte un objeto que era casi un accesorio de coquetería en otras circunstancias, Claro. en un emblema del deber cumplido contra toda esperanza. El abanico pasa a representar ese compromiso inquebrantable del abogado con la defensa, hasta el último aliento. Incluso en causas perdidas. Exacto. Incluso en causas perdidas, incluso sin esperar una recompensa material y, esto me parece fundamental, aun cuando asumir esa defensa implica un riesgo personal considerable para el letrado. Riesgo real en ese contexto. Sin duda. Y esto conecta de manera muy directa con esa frase del inicio del artículo que citabas vos. Ser abogado no siempre es grato ni las remuneraciones son abultadas. Es verdad, encaja perfecto. El gesto de María Antonieta es la encarnación de esa idea. La primacía del deber profesional, de la defensa de un derecho fundamental, por sobre el beneficio personal, la comodidad o incluso la propia seguridad. Impresionante. Y el detalle que aporta el texto sobre el destino de ese objeto es revelador. Cuenta que según la tradición, ese mismo abanico se conserva y se exhibe en el vestíbulo de la Orden de Abogados de París. ¡Ah! ¿Está ahí? Sí, precisamente como emblema de la profesión. O sea, no quedó en una simple anécdota, ¿viste? Se materializó como un símbolo tangible, perdurable, de ese ideal. ¡Qué fuerte! Lo que subraya en definitiva es esa idea que menciona el artículo del vínculo sagrado. Ese vínculo que puede establecerse entre el abogado y su defendido. La defensa se ejerce o debería ejercerse para garantizar el derecho a ser oído, ¿no? Sí, el derecho a la defensa. Para que haya una mínima posibilidad de justicia, sin importar quién sea el cliente, qué haya hecho o cuál impopular sea su causa.
El abanico de esta lectura simboliza esa entrega total a la misión. Es una historia conmovedora, la verdad. Le da una densidad inesperada a la figura del abogado. Y lo interesante es cómo el artículo usa esta anécdota francesa para volver a conectar con la realidad local, con Córdoba, ¿Cómo hace eso? a través de una escena completamente imaginaria, pero muy sugerente. A ver. Marchiaro nos propone imaginar a María Antonieta y a Juan Bautista Alberdi compartiendo una mesa en el bar Montserrat, acá en la calle Trejo de Córdoba. No te puedo creer. Ja, qué licencia poética. Totalmente. Pero sirve para tender un puente, ¿viste? Describe la escena con un toque de humor medio melancólico. Ella, ya liberada de su cabeza, intenta consolar a un Alberdi que está apesadumbrado. ¿Y por qué estaba triste Alberdi en esa ficción? Y acá lo curioso, no tanto por la persecución política que sufrió en vida, sino por las bromas y las pullas sobre los abogados. Ah, mira vos, volvemos a los chistes. Exacto. El artículo hasta inventa un chiste que un supuesto vendedor de medias le cuenta a Alberdi. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un abogado y un buitre carroñero? Que el abogado, por volar, gana millas de viajero frecuente. Ja, muy de acá ese humor. Y en esa conversación ficticia se le atribuye a María Antonieta una reflexión sobre el humor cordobés. El humor acá en la docta, dice ella. Y señala que ese humor, además de dibujar sonrisas, apuesta por la condición absurda de la ironía. Los custodios de la justicia defienden lo indefendible. ¡Upa! Defender lo indefendible. Fuerte esa idea. Sí. Esa idea de tener que encontrar argumentos, fisuras, matices, donde quizás la opinión pública ya dictó sentencia. Conecta con otra frase del artículo que habla de la tarea del abogado como la de sostener la ilusión. Sostener la ilusión. Incluso en los casos que parecen más desesperados. Implica una carga pesada, ¿no es así? Una carga enorme, sin duda. El artículo utiliza otra metáfora muy potente para describir a los abogados en la actualidad. Los llama intérpretes de la ley en una sociedad sin partituras para la justicia. ¡Qué buena imagen esa! Intérpretes sin partitura. Exacto. Sugiere una tarea increíblemente compleja, a menudo solitaria, y con una responsabilidad abrumadora. Es como pedirle a un músico que interprete una sinfonía sin tener la partitura completa, ¿no? Basándose solo en fragmentos y en su propio criterio. Es muy gráfico. Y el texto de Marchiaro no se queda solo en la metáfora, sino que enumera algunos de los desafíos concretos que enfrentan los abogados hoy, desde su perspectiva. Por ejemplo, la tarea de defender a los más débiles frente al poder de grandes corporaciones o a veces frente a la maquinaria insensible del propio Estado. Que no es poca cosa. Para nada. Menciona también la dificultad de traducir el sufrimiento humano, el dolor, la angustia, a ese lenguaje formal, técnico y a veces necesariamente frío de un expediente, ese conjunto de papeles que forman un caso legal. Uf, escribir el dolor en un expediente, dice. ¿Qué frase? Sí, es muy fuerte. También menciona el esfuerzo constante por buscar la inocencia, o al menos buscar atenuantes, contra viento y marea, algo que se materializa al proclamar la inocencia en una apelación, o sea, al recurrir una sentencia adversa ante un tribunal superior. La pelea continua. Y finalmente, la tarea de mantener viva la llama de la esperanza en la justicia, algo que el artículo describe poéticamente como ejecutar la esperanza en cada alegato, que es esa exposición final de argumentos ante el juez. Son acciones que requieren mucho más que conocimiento técnico. Exigen convicción, empatía, resiliencia. Es interesante cómo esas acciones que parecen tan, rutinarias o burocráticas, escribir expedientes, presentar apelaciones, formular alegatos, adquieren otra dimensión cuando las ves así, como vehículos de la esperanza o como la traducción del dolor humano a un formato que el sistema pueda procesar. Totalmente. Y creo que ese es uno de los puntos centrales que quiere marcar el artículo. En tiempos que a menudo son cínicos, ¿viste? Donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, o cuando las expectativas de la sociedad sobre la justicia se ven frustradas una y otra vez. Pasa mucho eso. Sí. Entonces, recordar estos ideales y estos desafíos cotidianos es importante. Símbolos como ese abanico de María Antonieta
o simplemente la imagen del abogado que persiste en su tarea día tras día, buscando resquicios de justicia en medio de la complejidad, bueno, nos recuerdan la dignidad inherente a esta profesión, más allá de las ironías, las críticas o los chistes. Bien, entonces, recapitulando un poco el recorrido que nos propuso el artículo. Partimos de esa imagen dual del abogado, ¿no? Entre el chiste popular y la figura de confianza familiar. Ajá. Vimos cómo esa tensión se refleja en la propia naturaleza de su trabajo y cómo se contrasta con figuras históricas de gran compromiso como Mandela o Gandhi. Sí. Exploramos los símbolos tradicionales, la balanza y el búho, para después sumergirnos en esa historia potente del abanico de María Antonieta como emblema del deber, del desinterés extremo. El símbolo clave del artículo. Exacto. Y finalmente volvimos a Córdoba, a la ironía local y a esa pesada carga que implica ser intérprete sin partitura en la búsqueda de justicia hoy en día. Un buen resumen del camino. Y para cerrar el círculo, el propio Alberdi, en esa escena imaginaria del café cordobés que recrea Marcharo, nos deja, según el artículo, una reflexión final que resuena con todo esto. Dice: si queremos ser libres, seamos antes dignos de serlo. ¿Qué frase? Potente. Una frase que interpela no solo a los abogados, me parece, sino a toda la sociedad, sobre esa relación entre dignidad, libertad y justicia. Sí, totalmente. Y esa reflexión final de Alberdi, puesta en boca suya por el autor, abre un aporte importante, me parece. El artículo celebra, a través del símbolo del abanico, esa defensa desinteresada, valiente, comprometida hasta el final, ese ideal. Claro. Pero inevitablemente nos deja flotando una pregunta crucial para nuestro presente, ¿no? En la realidad actual, con las complejidades económicas que todos conocemos, con las presiones sociales, las políticas, con la desigualdad en el acceso a la justicia. ¿Cómo se sostiene hoy, en la práctica cotidiana, ese ideal? Ese ideal de defender la justicia a pesar de los riesgos, peligros, molestias y amarguras. Es la gran pregunta. Particularmente, ¿cómo se garantiza esa defensa para quienes no tienen recursos económicos? Para quienes enfrentan causas impopulares o estigmatizadas, para los más vulnerables. Cierto. Y más allá de la responsabilidad individual de cada abogado, ¿qué rol tenemos como sociedad en valorar, en proteger y sobre todo en posibilitar activamente esa defensa? Porque, seamos sinceros, sin esa defensa garantizada para todos, la palabra justicia corre el riesgo de vaciarse de contenido. Es algo sobre lo que vale la pena seguir pensando, me parece. Una pregunta fundamental sin duda que nos deja resonando esta exploración. Con ella cerramos nuestro análisis de hoy, basado en el artículo Ironía y gratitud en la abogacía de Francisco Marchiaro, publicado en Hoy Día Córdoba. Muchas gracias por acompañarnos.